Ya. Dice 1 Pedro, dispóngase para actuar con inteligencia. Dice Cristo, dispóngase para actuar con inteligencia. Inteligencia es lo que no tiene ningún creyente del judeocristianismo, porque actúan como robots. Dice Cristo, tengan dominio propio y pongan su esperanza completamente en la gracia de Dios. Tengan dominio propio. Dominio propio es lo que se va a tener para hacer crear un cuerpo de luz. Dominio propio. Pero con inteligencia. La inteligencia discierne las cosas que son del espíritu y discierne las cosas que son de la carne. Y ese discernimiento es lo que no tienen los falsos cristianos. Los falsos cristianos no tienen el don de discernimiento. Confunden lo que es mental con lo espiritual, lo material con lo espiritual. Total. Pero esto es importante. 1 Corintios 2:11 dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano? ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano? Sino su propio espíritu que está en él. Así mismo nadie conoce el pensamiento de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce los pensamientos del ser humano. Se entiende que nadie conoce los pensamientos del ser humano. Usted puede pensar en lo que quiera, hablar con palabras, lo que quiera. Los pensamientos solo los conoce usted en su parte interna. Pero los conoce la mente que está engañando o los conoce el espíritu, si es un hombre leal a Dios. En otros versículos dice, escudriñar las cosas de Dios, escudriñar los pensamientos de Dios, escudriñar las enseñanzas de Dios, escudriñar. Cuando se escudriñan las cosas de Dios, se conocen los pensamientos de Dios. No se puede decir de que no se pueden conocer los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios sí se pueden conocer si nos transformamos en un cuerpo de luz a través de pensamientos de luz. Si seguimos las enseñanzas de Cristo, conocemos los pensamientos de Cristo. Porque Dios no puede ocultarle nada al hombre. ¿Cómo un Dios que quiere que nosotros reguemos la esencia va a ocultar el cómo llegar a Cristo? O cómo llegar a su esencia. Se tiene que conocer los pensamientos de Dios para saber cuál es su voluntad. Que sí se pueden conocer los pensamientos de Dios. A diferencia que dice acá, que tan solo el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Engaños, mentiras. Bueno, otro tema. Otro.